Buenos días para todos. Agradezco la participación al taller, a los organizadores, al doctor Julio Medina y a la licenciada Silvia Guerra. Hablaremos del tema infección vinculada a implantes. Dentro de ellas vamos a hablar de prótesis articulares y de osteosíntesis. Y bueno, la importancia de este tema, ¿por qué se aborda? Una de las principales es porque son infecciones potencialmente prevenibles. Y por otro lado, cada vez que el equipo médico se enfrenta a este grupo de pacientes, se le generan una serie de desafíos que van desde la etapa del diagnóstico hasta el tratamiento. Otro punto de importancia es que estos pacientes están expuestos por periodos prolongados a antimicrobianos, tienen internaciones prolongadas y también múltiples procedimientos quirúrgicos que son realizados con el objetivo del control del foco, lo cual aumenta el riesgo de que sean colonizados o infectados por microorganismos multiresistentes. Cuando asistimos a estos pacientes se nos plantean interrogantes. Una de ellas es, bueno, estos pacientes que están infectados deben de ser aislados más allá del microorganismo implicado en la infección. En el centro en el cual trabajo, ¿tendría algún impacto establecer medidas de búsqueda de colonización activa por microorganismos extremadamente resistentes, dado el cambio epidemiológico actual que estamos viviendo? Otra pregunta también que nos surge es, bueno, en cada paciente es rentable ajustar la profilaxis quirúrgica considerando el riesgo de colonización por multiresistente. Y otras preguntas que nos podemos hacer es qué otras medidas podemos establecer para evitar el desarrollo de estas infecciones. Y bueno, poniendo un poco en perspectiva los datos de esta patología en nuestro país, bueno, no hay datos publicados, pero sí podemos hacer un cálculo estimativo. En el 2021 se implantaron, según los datos publicados del Fondo Nacional de Recursos, un número total de 3.900 prótesis articulares. Sabemos que el 0,2, el 0,8 al 2% de las prótesis se van a infectar. Es un número que no cambia, o sea, esperado, ¿no? Entonces, en el 2021 se generarían entre 30 y 80 nuevos eventos de infección de periprotésica. En cuanto a las fracturas, en Uruguay se reportaron en el 2019 alrededor de 10.000 fracturas de huesos largos y la mitad de ellas se estabilizaron con osteosíntesis. Sabemos que las fracturas, de acuerdo al grado de complejidad en las expuestas y tiene un riesgo mayor, la Gustilo 1 va a un 3% y la Gustilo 3C un 30%. Y las fracturas cerradas es de 1 a 2% que se van a infectar. Ahora, los datos del ministerio no discriminan cuántas son fracturas expuestas y cuántas son fracturas cerradas, pero el cálculo estimativo que podemos hacer es que próximo 50 a 100, si consideramos que todas fueran fracturas cerradas, se van a infectar. Y después datos de un centro de referencia como es el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología nos muestra que en el 2020 se estabilizaron con osteosíntesis casi 1.000 fracturas e ingresaron ese mismo año 100 pacientes con infección relacionada a implante, de los cuales 70 fueron infección de fracturas y 30 infección periprotésica. Entonces podemos establecer que próximo a 100, 200 serían las nuevas infecciones esperables en nuestro país vinculadas a implante. El número continuará aumentando constantemente, fundamentalmente porque estas infecciones son de lenta resolución, ¿no? Entonces, debemos hacer énfasis en evitar su desarrollo. Hay tres momentos particularmente importantes que debemos de reconocer. Uno es el momento preoperatorio, que tenemos que identificar todos los factores de riesgo del paciente para llevarlo a las mejores condiciones. Otro es el tiempo quirúrgico y otro el posoperatorio. Bueno, y hablando particularmente del tiempo preoperatorio, sabemos, ¿no? Conocemos los clásicos factores de riesgo que se dividen en no modificables y modificables. Los no modificables son los clásicos edad, sexo, sexo masculino,
Y importantes a recordar es que si un paciente se implanta una prótesis en el contexto de un recambio, va a tener más riesgo de infectarse. Y en la otra situación es si se cambia la prótesis, si se cambia, no, si se implanta una prótesis articular sobre una articulación que tuvo previamente una artritis séptica, también tiene un mayor riesgo de infección. Y el otro punto de importancia es cuando las fracturas son más graves, tienen más riesgo de infectarse. Estos son no modificables, como dijimos, pero es muy importante tenerlos en presente porque ya identificamos a un grupo de pacientes que puede llegar a infectarse. Y los modificables son los clásicos, ¿no? Los conocidos, la diabetes, tabaquismo, después todas las comorbilidades, dentro de ellas la de mayor importancia es la artritis reumatoidea, la que tiene mayor riesgo en las prótesis articulares, la obesidad y la desnutrición, la anemia. El estar colonizado por Staphylococcus aureus meticilino resistente incrementa el riesgo de infección, por lo cual debemos establecer estrategias de búsqueda de colonización o sino una descolonización universal. Ambas son costo efectivas y es un debate sobre cuál inclinarse para elegir en el centro. Las dos tienen los mismos resultados en principio. Y otro punto de importancia son los pacientes con patología neoplásica que han sido expuestos a tratamiento de radioterapia en los 3 a 6 meses previos a la cirugía. Este grupo de pacientes los vamos a comenzar a vivir con mayor frecuencia. Son aquellos pacientes que tienen fracturas patológicas y se les implanta una prótesis tumoral para resolverlo. Realmente se infectan en mayor número. Dentro de los factores de riesgo en el preoperatorio inmediato tenemos la profilaxis quirúrgica, la cual debe ser óptima. Y esto debemos hacer énfasis primero en el tiempo de administración del antimicrobiano. Sabemos que va de 60 minutos hasta 2 horas de acuerdo a la molécula elegida y debemos de indicarlo correctamente. ¿Por qué? Porque cada molécula debe de lograr una concentración en el sitio quirúrgico a la hora de la apertura de la piel, para evitar el ingreso de microorganismos al sitio quirúrgico, ¿no? Después es elegir la molécula adecuada de acuerdo al riesgo del paciente. Si es un paciente que lleva una internación prolongada y que ha estado expuesto a antimicrobianos, la profilaxis estándar para una prótesis de cadera con cefazolina probablemente no contemple el riesgo que adquirió este paciente durante esa internación. Y el tercer punto de importancia en cuanto a las profilaxis quirúrgicas es el ajuste de la dosis al peso del paciente, tenemos que tenerlo muy presente. Y lo otro es no priorizar, obviamente, el baño quirúrgico, no tenerlo priorizado también aumenta el riesgo. En cuanto a los factores de riesgo del intraoperatorio y posoperatorio, en el intraoperatorio, para remarcar sobre todo en el implante de prótesis, estaba bastante pautado e identificado factores de riesgo, como es el mantener los guantes durante más de 90 minutos cuando ha transcurrido la cirugía, o no cambiarlos cuando están visiblemente sucios o rotos. Eso aumenta el riesgo. Después lo otro que está pautado es el cambio de la sonda de aspiración o de succión del lecho quirúrgico pasada 1 hora de comenzada la cirugía y de estar usando la misma cánula. Cada 60 minutos debe de cambiarse porque si no se incrementa el riesgo de infección. Otro punto de importancia es aquellos pacientes que tienen un sangrado mayor a 1,5 litros o cirugías prolongadas que han transcurrido más de 2 vidas medias del antimicrobiano indicado en la profilaxis. Deben recibir un repique de la dosis de antimicrobiano durante el procedimiento quirúrgico, ¿no, verdad? Y la alta circulación de personal en la sala de bloc también aumenta el riesgo de infección, por lo cual esos puntos deben ser controlados y seguidos estrechamente. Y en el posoperatorio es de importancia monitorear que cuando realizan la curación el cambio de las curaciones
a nivel del abordaje quirúrgico, que sea con técnica aséptica. Otro punto de importancia que debemos pautar con los traumatólogos es el retiro precoz de los drenajes, así como cuando estamos hablando de pacientes con fracturas, el cambio precoz también de los fijadores externos y estabilizar la fractura definitivamente en el momento más rápido que se pueda, ¿no? Porque en la medida que pasa el tiempo aumenta el riesgo de infectarse esa fractura también. En el posoperatorio es muy importante pautar con los médicos internistas, sobre todo el uso de los inmunosupresores, por lo cual debe esperarse 2 semanas posteriores al procedimiento quirúrgico para retomar la inmunosupresión. Y bueno, por supuesto, una hospitalización prolongada aumenta el riesgo del paciente se infecte un punto de debate es que si nuestro paciente en posoperatorio inmediato comparte la habitación con un paciente infectado tendría más riesgo. No hay evidencia publicada a favor ni en contra. En cuanto a la patogenia de este tipo de infecciones, básicamente los microorganismos acceden al foco por vía exógena, se implantan durante el procedimiento quirúrgico o en el posoperatorio inmediato, durante el manejo, durante el cuidado de la herida o el cuidado de los drenajes. Y el desarrollo de la infección depende del equilibrio entre las defensas del huésped, el inóculo de microorganismos, así como su patogenicidad y de las características del procedimiento quirúrgico. Es muy importante que recordemos cómo se desarrollan y por qué es tan complejo este tipo de infecciones. Sabemos que primero es la complejidad, la da el tejido en el cual se desarrolla la infección, el hueso. Es una estructura donde predomina materia inorgánica. Allí, bueno, llegan los microorganismos, se adhieren, replican, comienza la replicación activa y en ese mismo momento comienza la formación del biofilm, que era una macroestructura glucoproteica que conocemos todos, que actúa como un compartimiento. En su interior, la llegada de antimicrobianos va a ser mucho más dificultosa, así también como la entrada de la respuesta inmune del individuo se le va a dificultar. En el interior los microorganismos desarrollan fenotipos resistentes, incrementan la concentración inhibitoria mínima de antimicrobianos de hasta 1000 veces con respecto a las formas silvestres o planctónicas. Y a su vez en el propio biofilm se organizan en las distintas capas de la estructura del biofilm, se disponen los microorganismos. En las capas superficiales están aquellos que se están replicando continuamente o llamados planctónicos. Y en las capas más profundas, donde hay menor concentración de agua, de nutrientes, pH más ácido, los microorganismos quedan en etapa quiescente, llamado fase estacionaria. Esto es importante recordarlo porque los antimicrobianos, cuando usemos beta-lactámicos, va a estar dirigido a los microorganismos que están en replicación activa, o sea, la capa superficial. Ahora, para terminar de consolidar el tratamiento, deberemos de usar fármacos que tengan una buena concentración en el biofilm y también a nivel intracelular, para que actúen en las capas profundas o en los microorganismos en fase estacionaria. En cuanto a la etiología de las infecciones vinculadas a implante, estos datos que vemos aquí en la imagen fueron informados durante los años de trabajo de un centro de referencia, la red de Francia, que asiste pacientes con infección osteoarticular. Ellos tienen centralizado la asistencia de este grupo de pacientes. Y bueno, cerca de 20.000 infecciones documentadas pudieron demostrar cuál era la etiología más frecuente de las distintas patologías. Nos interesa particularmente acá los dos primeros círculos que tenemos en rojo en la pantalla y vemos que en la articulación de hombro, que en nuestro país es poco frecuente que vayamos a encontrar este tipo de pacientes con infección, porque hay muy poquito, los microorganismos más frecuentes en este tipo de infecciones son los cocos gram positivos. Vemos que en el tono de los naranjas, ¿no? Amarillo, naranja y color ladrillo, están los cocos positivos. Son Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativo y Enterococo
y estreptococos. En el hombro, el que sigue en frecuencia son los anaerobios, que es marrón, y en verde están los cultivos polimicrobianos. Y en el segundo círculo rojo que podemos ver por debajo se refiere a la etiología de las infecciones de prótesis de cadera y de rodilla. Allí vemos que los que predominan también son los cocos gram positivos, como vimos, se mantiene el porcentaje, ¿no? Staphylococcus aureus, coagulasa negativo y luego el resto de los cocos positivos, y un tercio casi o un cuarto de los hallazgos eran polimicrobianos. Y en la osteosíntesis aumenta la prevalencia de infecciones por polimicrobianas, ¿no? Entonces, hablando particularmente de cada una de las infecciones, vamos a centrarnos primero en la infección de prótesis. Y para eso es muy importante recordar sobre todo las características de las prótesis. Aquí en la imagen podemos ver en la parte inferior la prótesis de un modelo de prótesis de rodilla. Pero lo que nos importa es, aquí señalado con las flechas azules, con las dos, el componente de polietileno. Y esto tenemos que recordarlo porque estos son los componentes móviles que en las prótesis infectadas que se van a retener está indicado que lo retiren durante el procedimiento, lo retiren y lo recambien. Y en la parte superior podemos ver la prótesis de cadera con sus componentes, ¿no? La parte de cotilo, el tallo femoral y el forro de plástico, que en realidad ese es un inserto de polietileno, que es la parte intercambiable también. Que es muy, muy importante que tengamos esto presente para consultarle al traumatólogo después que realizó el tratamiento quirúrgico de un paciente con una infección periprotésica, si pudo cambiar los elementos intercambiables de polietileno o si no fue posible. Entonces yo cuando me enfrento a un paciente con el planteo de una infección periprotésica, me voy a encontrar con distintos tipos de presentación. Es una patología que va desde muy sintomática a escasamente sintomática. Y en la gama de presentación tenemos, en el primer recuadro que vemos la imagen de la rodilla, son los elementos inflamatorios agudos, signos fluxivos, dolor, rubor, calor. El paciente puede tener fiebre. Esto es en una infección aguda. Luego pasamos a la segunda imagen, que ahí vemos una herida dehiscente. Esas son aquellas que tardan en cicatrizar y mojan más allá del séptimo día. Bueno, esos pacientes debemos de por lo menos pensar si no estará infectado. En tercer lugar, tenemos una radiografía. Estos son los pacientes que consultan con dolor o por dolor articular, tienen indemnidad de la piel sin ningún elemento inflamatorio, sin componente de partes blandas y tiene un dolor persistente. Bueno, en la radiografía, que en general la solicita el colega traumatólogo, comienzan a aparecer elementos de aflojamiento de la prótesis. Y finalmente la expresión más florida de una prótesis infectada es la aparición de una fístula, ¿no? Un trayecto que comunica la superficie con la profundidad y que tiene gasto serohemático o puede tener gasto seroso e incluso tener empujes y remisiones. Ahí debemos de sospechar que nuestro paciente tiene una infección. Algunos puntos a recordar en la infección periprotésica. La presencia de fiebre es muy poco frecuente y solo no, pero acompaña frecuentemente a la infección de prótesis periprotésica aguda. En las infecciones crónicas es difícil encontrar que el paciente tenga fiebre. Después, la diferencia entre una infección que compromete la prótesis, o sea, una infección órgano-espacio, de una infección de los planos superficial o profunda, en realidad surge del tratamiento quirúrgico, porque ahí el colega cirujano va a documentar si la fascia está abierta o no y si el proceso inflamatorio tiene continuidad con los planos profundos.
Cuando el paciente no tiene un tratamiento quirúrgico, bueno, la evolución nos mostrará si realmente era una infección que estaba suprafacial o si era órgano-espacio. Y bueno, una cosa importante es que las infecciones periprotésicas de rodilla en general deben de considerarse órgano-espacio, dado que los planos de cobertura son muy finos y la infección, el compromiso de planos superficiales y profundos rápidamente compromete la prótesis. Entonces, vamos a ver aquí una imagen que vemos elementos característicos de una prótesis que comenzó a aflojarse. Un paciente que viene con dolor articular y signos de aflojamiento. En la radiografía, la primera es una prótesis de cadera y vemos la prótesis derecha. Ahí vemos en la flecha superior que estamos señalizando el componente del cotilo y luego ese cotilo está cementado. Ahí podemos ver que se está delineando o demarcando el cotilo del cemento. Hay una interlínea que es incipiente. Y luego en el tallo femoral también vemos que la flecha señala que el implante está demarcado por una interlínea implante-hueso. Esos elementos nos deben de hacer sospechar en un paciente con un dolor persistente que tenga una infección periprotésica. Bueno, y en cuanto al diagnóstico de esta infección, el mismo se basa en la presencia de pilares o criterios diagnósticos. Estos se actualizaron en el 2018 por la Sociedad Musculoesquelética y hay criterios mayores y menores. El diagnóstico se establece con un criterio mayor o con 3 menores. En cuanto a los criterios mayores, son solo 2 que tenemos que recordar y el más importante y el más accesible, digamos, es la presencia de una fístula. Aquí está señalizada en naranja una fístula de rodilla. Si yo encuentro un paciente con una fístula, eso es igual a diagnóstico de infección periprotésica. Y el otro criterio mayor que confirma que nuestro paciente está infectado es el hallazgo de 2 cultivos profundos obtenidos de una limpieza quirúrgica positivos a un mismo microorganismo con igual perfil fenotípico. Ahora, los criterios menores se les da una puntuación y de la sumatoria de la puntuación obtenemos un score, el cual nos va a decir si el paciente está infectado, si el paciente es sospechoso de tener una infección o si no está infectado. Y los mismos tenemos a su vez dividido en puntos de corte para establecer una infección en el periodo agudo y en el periodo crónico, ¿no? Entonces, los más conocidos que manejamos habitualmente es la PCR, el dedímero y la velocidad de eritrosedimentación. Luego vamos a estudiar el líquido articular y de ahí se puede solicitar el conteo de glóbulos blancos, el conteo leucocitario, las esterasas leucocitarios y también está disponible a las alfa-defensinas que en nuestro país, bueno, no contamos con este estudio, a nivel mundial sí, y es de mucha utilidad. A su vez, el conteo de glóbulos blancos o leucocitarios hay que pedir el porcentaje de polimorfonucleares. Y del tiempo quirúrgico surgen criterios menores también. Uno de ellos es obtener un cultivo positivo para un microorganismo típico. El otro es tener una histopatología positiva, que son más de 5 polimorfonucleares por campo de gran aumento. Y finalmente que el colega traumatólogo documente purulencia en la cirugía. Eso también es un criterio diagnóstico, pero menor. Entonces, una vez que nos planteamos, bueno, nuestro paciente tiene posibilidades de estar infectado o realmente confirmamos el diagnóstico, si viene un paciente con una fístula, una vez establecido el diagnóstico debe de clasificarse temporalmente, porque esto nos marca la estrategia terapéutica. Si estamos frente a un paciente con una infección aguda, la prótesis se puede mantener. Si es una infección crónica, el tratamiento tiene un paso fundamental y es el retiro de la prótesis, siempre que las condiciones del paciente lo permitan, por supuesto. Entonces, en cuanto a las formas de presentación, ¿no? De la infección protésica o periprotésica, tenemos
4 formas clásicas que son las más conocidas, que surgen de la clasificación de Sukayama. Y entonces, la primera es la infección periprotésica aguda. Acá vamos a detenernos. Son aquellos pacientes que se le implantó una prótesis y dentro del primer mes de colocado el implante comienzan con signos fluxivos a nivel del abordaje quirúrgico, dehiscencia de la herida o exudado seroso persistente. Estos son 1/3 de todas las presentaciones. La otra forma de presentación es la infección periprotésica tardía. Estos son pacientes que comienzan con síntomas pasado el primer mes del implante. Puede empezar con dolor, una herida que no termina de cicatrizar o la aparición de una fístula que puede evolucionar en empujes y remisiones con gasto seroso, serohemático. Esta es la forma más frecuente y representa la mitad de todas las presentaciones de infección periprotésica. Por otro lado tenemos la forma hematógena. Esta es una forma que nos genera a veces confusión. En general, este grupo de pacientes se implantaron de la prótesis, tuvieron una muy buena evolución postoperatoria, estuvieron asintomáticos y pasado un tiempo, en general, pasan más de 2 años, en forma brusca inician con dolor, signos fluxivos, puede tener elementos sistémicos de actividad infecciosa, puede tener fiebre, con reactantes de fase aguda elevados, y la característica es que tienen un foco responsable o un foco de origen de esta infección concomitantemente. Un dato que no es menor es cuando asistimos pacientes con bacteriemia a Staphylococcus aureus, hasta un 30% pueden llegar a infectarse la prótesis. Y esto no lo podemos evitar en realidad. Bueno, tenemos que hacer el tratamiento correcto, obviamente, de la bacteriemia por aureus, pero en general debemos de monitorear a largo plazo la evolución del paciente porque puede aparecer como complicación la infección posterior a esa instancia. Y la cuarta forma de presentación son los cultivos intraoperatorios positivos. Estos son pacientes que consultan por dolor articular, se les punciona la articulación, los cultivos son negativos, el colega traumatólogo lo coordina con el planteo de que es un aflojamiento aséptico y durante el procedimiento quirúrgico la anatomía patológica o el cultivo son positivos. Y entonces realmente no fue un aflojamiento aséptico, sino que se transforma en un aflojamiento séptico y requiere tratamiento. Es poco frecuente. Entonces, cuando nos enfrentamos a este grupo de pacientes en el cual planteamos tiene una infección periprotésica, ¿cuáles son los estudios que no debemos faltar? Bueno, por supuesto, siempre le vamos a pedir una radiografía al paciente de la articulación comprometida y nos puede mostrar, como estuvimos hablando previamente, elementos de aflojamiento del implante, ¿no? Y llaman más la atención cuando estos se presentan en los primeros 5 años de transcurrido el implante. Después, bueno, los reactantes de fase aguda, como hablamos, el hemograma, no esperemos encontrar leucocitosis, en general los glóbulos blancos están normales. Y monitorear función renal, sobre todo en vistas al tratamiento, que podría llegar a usarse fármacos nefrotóxicos. En cuanto a las muestras que se van a obtener durante el procedimiento quirúrgico, debemos hablar con los colegas traumatólogos, debemos pedirle que envíen 5 a 6 muestras profundas luego de haber debridado el tejido necrótico, que estas muestras deben de ser enviadas precozmente al laboratorio. Ahí debemos hablar con los colegas de microbiología, planteándoles el caso clínico para que estén atentos y busquen determinado microorganismo. Idealmente se recomienda que los cultivos se mantengan durante 7 a 10 días, si se puede 14 mejor, porque allí puede llegar a aislarse Cutibacterium acnes o microorganismos de crecimiento lento. Es una política en realidad que depende de cada laboratorio porque también incrementa mucho los costos mantener 14 días todas las muestras en busca de estos resultados. Por supuesto que desaconsejamos la toma de hisopo de los trayectos fistulosos o de un abordaje quirúrgico. Las muestras de calidad son aquellas que se obtienen en bloc quirúrgico para estas patologías.
Y bueno, de imagen, ¿qué otra cosa le podemos solicitar al paciente? Le pedimos la placa de la articulación. Bueno, tenemos disponibilidad de tomografía, resonancia y estudios de medicina nuclear. En realidad estos estudios los solicita el colega traumatólogo y lo que le aporta más es información en vista al procedimiento quirúrgico. La tomografía es de utilidad para ver tejido óseo, la resonancia más que nada para ver los componentes, las colecciones, que puede diferenciar si es hematoma, seroma o purulencia o líquido purulento. Y el espectromografía tiene utilidad, en el último periodo se le ha dado la utilidad para diferenciar un aflojamiento aséptico de uno séptico con buenos resultados. Bueno, en cuanto a la etiología de la infección de prótesis, traemos aquí los datos de nuestro centro. Durante el 2020 se aislaron 36 microorganismos en pacientes con infección periprotésica y básicamente obtuvimos los mismos resultados que a nivel internacional. Los microorganismos más frecuentes son los cocos positivos, como vemos aquí, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativo, enterococo y streptococo, y las enterobacterias ocupan un lugar importante en nuestra población. Queremos remarcar en esta parte, podemos ver que Staphylococcus coagulasa negativo, más de la mitad de los casos fue meticilino resistente, ¿no? Y las enterobacterias multiresistentes también se hicieron presentes. Entonces, en cuanto al tratamiento de la infección periprotésica, puntos que queremos remarcar. La mayoría de las veces es de tratamiento médico quirúrgico, la mayoría. Un punto de vital importancia es, yo me encuentro un paciente que plantea una infección periprotésica. Bueno, no inicio los antimicrobianos hasta delimitar un poco con el equipo, con todo el equipo tratante, cuál es la conducta que vamos a seguir. La única excepción a esto, por supuesto, es el estado clínico del paciente. Si está un paciente con disfunción sistémica o séptico, por supuesto, tomo los cultivos que pueda, lo hemocultivo y le inicio plan antimicrobiano. Pero estas son excepciones. La regla es que estos pacientes en general están estables y me da un tiempo para delinear el plan a seguir. Después, bueno, eso, coordinar con el equipo médico, todo el equipo médico y el equipo de microbiología también. Contarle la historia clínica, las características del paciente, qué microorganismo estoy pensando, ¿no? El tratamiento antimicrobiano empírico debe cubrir los cocos meticilino resistentes y las enterobacterias. En cuanto al plan antimicrobiano empírico, a las 72 horas con los cultivos lo debo decalar. Y una pregunta que nos surge cuando vemos a estos pacientes, bueno, ¿cuánto tiempo lo tengo que tratar parenteral? ¿Cuándo puedo pasar a vía oral? Ya hay trabajos, ensayos clínicos aleatorizados controlados, que muestran que a partir del 7º día yo puedo rotar el tratamiento antimicrobiano a la vía oral y voy a obtener iguales resultados y la misma recurrencia de la infección. Entonces, al 7º o 10º día, habitualmente en nuestro centro lo hacemos al 10º día, si disponemos de una molécula con la cual decalar el plan antimicrobiano y si las condiciones del paciente lo permiten, se rota a la vía oral. Y por supuesto monitorear las toxicidades y los reactantes de fase aguda, que son los que nos marcan la evolución del paciente. Bueno, en cuanto al tratamiento, aquí en este recuadro lo que intentamos es resumir la conducta terapéutica. Por un lado, el tipo de infección, si es aguda o si es una infección crónica, y por otro lado, la conducta y la condición indispensable que debe cumplir el paciente para poder aplicar esa conducta. Entonces, en la parte superior nos centramos y vemos si es un paciente con una infección aguda, recordemos, aquella que ocurre dentro del primer mes de transcurrido el implante o la que se presenta en el paciente en forma aguda con signos floridos de infección a nivel articular y que tiene un foco a distancia documentado. Ese grupo de infecciones pueden ser tratadas con debridamiento de tejidos en bloc, por supuesto. Se puede retener la prótesis y el plan antimicrobiano debe durar un mínimo de 6 semanas, puede prolongarse hasta 12 semanas. Pero la condición para poder aplicar esta conducta es que el cuadro tenga menos de 4 semanas de evolución, ¿no verdad? Que el implante esté estable, que el paciente no tenga fístulas y
que se hayan recambiado los componentes móviles. Como recordamos en la primera diapositiva cuando abordamos infección periprotésica, vimos los componentes móviles o de polietileno, tanto en la prótesis de rodilla como en la de cadera. Esos componentes deben ser cambiados para poder cumplir estos tiempos terapéuticos. En la infección crónica tenemos dos caminos a seguir y en realidad tienen los mismos resultados terapéuticos. Uno puede ser el recambio en un tiempo, que consta de un procedimiento quirúrgico, retiran la prótesis infectada y colocan la nueva prótesis en el mismo procedimiento y seguido de antimicrobianos, también 6 a 12 semanas. Condición indispensable para tomar esta conducta es tener el microorganismo identificado, contar con antimicrobianos para realizar el tratamiento, no tener fístula y tener buena calidad de los tejidos. La otra conducta que se puede llegar a tomar es, en la infección crónica, el recambio en 2 tiempos. Y esto es, el primer tiempo es el retiro de la prótesis y colocan un espaciador de cemento con antimicrobianos o un espaciador. Se hace tratamiento antibiótico, en principio unos 6 semanas, y en el segundo tiempo se implanta la prótesis definitiva y se trata por 12 semanas, las 12 semanas siguientes con antimicrobianos. Condición indispensable para tomar esta conducta, el recambio en 2 tiempos, que el cultivo entre el primer y segundo tiempo, el cultivo del líquido articular o de la prótesis, no tenga desarrollo, sea negativo. Si ese cultivo es positivo, en realidad pueden tomar la conducta de cambiar el espaciador y poner un nuevo espaciador y volver a retratar. Y luego, si el cultivo de la articulación es negativo, se puede finalmente poner la prótesis definitiva. En cuanto a los planes antibióticos recomendados para el plan empírico, nuestros datos, nosotros basados en nuestros datos, utilizamos un glicopéptido como la vancomicina para asegurar la cobertura de los cocos positivos, meticilino resistente, principalmente coagulasa negativo, y la cobertura empírica de una enterobacteria multiresistente, la amicacina en nuestro centro nos da una cobertura bastante amplia de los microorganismos implicados. Y en el posoperatorio continuamos con el mismo plan. Una aclaración, en el perioperatorio inmediato se puede dar y en realidad recomendamos comenzar el tratamiento antimicrobiano en el preoperatorio inmediato, como profilaxis, las 2 horas antes del procedimiento quirúrgico, para que el paciente esté protegido durante la remoción del foco y se eviten bacteriemias transitorias o algún elemento de disfunción por remoción del foco. Esta dosis de antimicrobiano previo a la cirugía no altera el resultado de los cultivos que vamos a obtener en la cirugía, por lo cual lo podemos hacer con tranquilidad. Y bueno, después en cuanto al plan que recomendamos, por supuesto decalar cuando tenemos los resultados microbiológicos, pero en la primera etapa parenteral del tratamiento recomendamos usar 2 fármacos, dosis elevadas de los antimicrobianos y si puedo elegir, según el antibiograma, y si el antibiograma me lo permite, usar un betalactámico en la primera etapa. Y si tengo disponibilidad de otras moléculas, no voy a usar quinolonas ni rifampicina en la primera etapa para evitar la aparición de resistencia intratratamiento, secundario a la alta carga de microorganismos en la primera etapa. Y luego para pasar a la vía oral, ahí sí, yo voy a elegir moléculas que tengan buena concentración en el hueso y buena concentración intracelular. Ellas pueden ser doxiciclina, quinolonas y rifampicina. Y bueno, como medidas de impacto que podemos tomar en nuestro centro para reducir este grupo de infecciones, por un lado podemos establecer para reducir para reducirlas, sí, perdón. Podemos, en el preoperatorio, podemos establecer estrategias de búsqueda de colonización activa de microorganismos extremadamente resistentes, hacerlo pautado el día 0, el día 2 y el día 7 del ingreso. Establecer unas medidas de
aislamiento preventivo hasta tener todos los resultados. Y la población que va a ser objetivo al cual le vamos a aplicar esta conducta son los que tienen más riesgo de estar colonizados, los pacientes que egresan de CTI o los egresos de otros centros hospitalarios públicos o privados de Montevideo. Y lo otro es ajustar la profilaxis quirúrgica considerando el riesgo del paciente de colonización por microorganismos multiresistentes. Y bueno, en el intraoperatorio, por supuesto, las políticas de monitoreo y lavado de manos, auditar la preparación de la piel, hablar con el equipo quirúrgico sobre el cambio de guantes frecuentes y con el equipo de anestesia pautar el repique de la dosis de antimicrobianos cuando el paciente tuvo un sangrado importante o en los tiempos quirúrgicos prolongados. Y en el postoperatorio con el equipo de sala vamos a trabajar sobre el cuidado de las heridas, el retiro precoz de los drenajes y por supuesto que si tenemos disponibilidad de unidades en nuestra institución vamos a tratar de separar los pacientes infectados de los postoperatorios inmediatos. No hay evidencia a favor de esto, pero un paciente infectado tiene mayor carga de microorganismos en el ambiente. Así que si podemos disponerlo vamos a hacer. Después, en cuanto a la aplicación local de antimicrobianos, bueno, los espaciadores de cemento vehiculizan antimicrobianos, ¿no? Y las prótesis los pacientes que tienen mayor riesgo de infectarse, se les coloca prótesis cementada con antibióticos. Y por otro lado es el aporte local de antimicrobianos en polvo. Lo que está descrito es para vancomicina, el sitio quirúrgico. Igual los estudios que dan un cierto beneficio del uso de vancomicina en polvo son estudios retrospectivos y son de mala calidad. Falta evidencia de calidad para realmente aconsejar este uso. Muy bien. Y de la profilaxis preoperatoria estuvimos hablando previamente. Lo que tenemos que hacer es valorar, ¿nuestro paciente tiene factores de riesgo de estar colonizado por multiresistente o no? Si no tiene, usamos la profilaxis estándar. Recordar el tiempo de administración 30 minutos antes de la apertura de la piel. Y si el paciente tiene factores de riesgo de estar colonizado por multiresistente o meticilino resistente, entonces voy a modificar la profilaxis quirúrgica. En este caso, nosotros aplicamos vancomicina y amicacina, como hablábamos previamente, respetando el tiempo de administración previo a la apertura de la piel. Recordemos, la vancomicina debe comenzar a infundirse 2 horas antes de la apertura de la piel. Y bueno, como puntos importantes de infección periprotésica, remarcamos, es fundamental estar atentos a evitar el desarrollo de este tipo de infección, por lo cual vamos a gestionar todos los factores de riesgo del paciente en el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el postoperatorio. Si yo me encuentro con un paciente que tiene una fístula, hago diagnóstico de una infección periprotésica. Las infecciones agudas pueden mantener la prótesis. Las infecciones crónicas debe retirarse la prótesis si las condiciones del paciente lo permiten, por supuesto. No hay que iniciar antimicrobianos hasta definir la conducta terapéutica en pacientes estables y nuestro plan debe cubrir sobre todo cocos meticilino resistentes, el plan empírico y enterobacterias. Bien. Bueno, y otro punto de importancia, la otra patología que vamos a hablar es la infección de fracturas o infección de osteosíntesis. ¿Por qué también lo vamos a abordar? Bueno, porque es una patología que está en aumento y esto se debe al mayor número y gravedad de los siniestros de tránsito, ¿no? Las fracturas cada vez son más graves y complejas. El diagnóstico de esta patología también es difícil de realizarlo porque la gama de presentación es bastante amplia, va desde pacientes muy sintomáticos en los eventos agudos hasta pausisintomáticos como puede llegar a ser una pseudoartrosis o una fractura que no consolida y la causa es una infección. Desde el 2018 se estableció una pauta de criterios diagnósticos en la que se aplica y esta se basa en pilares, en la clínica, en reactantes de fase aguda, en un pilar radiológico, microbiológico y en la anatomía patológica.
Entonces, ¿cuándo voy a sospechar la infección de fractura? En los primeros recuadros donde vemos la osteosíntesis de puño, el sitio quirúrgico y la de platillo tibial, podemos ver claros elementos agudos de infección, signos fluxivos, rubor, calor, exudado serohemático. En esta etapa puede haber fiebre. Luego tenemos en la parte del medio el paciente que tiene una pseudoartrosis, una fractura no consolidada. Esto puede ser expresión de una infección subclínica. Y por último, vamos a ver aquel paciente que tiene una fístula, como vemos en la parte interna de la tibia, o un implante expuesto de pierna, el cual consideramos que esto está infectado. También aquí se establecen criterios diagnósticos para infección, criterios diagnósticos de infección confirmada, y la otra es sugestiva. Y entonces, clínicamente podemos llegar a encontrar una fístula o dehiscencia de la herida. Esto hace diagnóstico de infección. Aquí es muy similar a la infección periprotésica. Presencia de fístula en un paciente con una fractura previa es igual a una infección de fractura. En la parte del intraoperatorio puede constatar el equipo quirúrgico la presencia de pus en la cirugía o tejidos con drenaje purulento. De la microbiología es un criterio mayor obtener 2 cultivos positivos a un microorganismo típico con igual perfil fenotípico. Y la anatomía patológica, esto se incorporó recientemente, es el hallazgo de más de 5 polimorfonucleares por campo de gran aumento, hace diagnóstico de infección. Y el hallazgo, la tinción histopatológica que permita visualizar microorganismos, también es un criterio de infección confirmada. Y por otro lado tenemos los criterios de infección probable. Ellos son clínicos, como vimos, signos fluxivos a nivel del abordaje quirúrgico, deben de hacernos sospechar. Lo otro es un elemento que a veces no lo tenemos tan presente. En un paciente que tuvo una fractura que comprometió la superficie articular o que tiene un implante muy cercano a la articulación y que se nos presenta con una artritis séptica o con derrame articular, debemos sospechar que tenga una infección por fractura. Los marcadores de actividad inflamatoria elevados también son criterios de infección. Y la radiología, bueno, ver elementos de aflojamiento del implante, ver geodas, pseudoartrosis, son elementos que nos vamos sumando para llegar al diagnóstico de infección. Y la microbiología, tener un solo cultivo positivo que surja de una limpieza quirúrgica o de una toma obtenida en bloc de la zona fracturaria. Ese tejido con un cultivo positivo es un criterio que apoya el diagnóstico de infección. Entonces, para ver un poco la radiología también, cómo se nos puede presentar una infección de fractura, podemos ver en la primera imagen el fémur con una fractura evolucionada. Vemos que en la parte medular hay una varilla mucho más densa, que eso es un ender que le colocaron, y vemos a nivel de la flecha naranja que nos está mostrando el periósteo allí, que está decolado, y hay geodas varias, lo cual habla de elementos de lisis y un proceso crónico. En la radiografía del medio, que es la osteosíntesis de codo, vemos claramente con la flecha que está demarcada la zona de pseudoartrosis, fractura no consolidada. Y en la última imagen podemos ver a nivel del fémur distal también la flecha nos marca el decolamiento del periósteo, y luego alrededor de los tornillos hay zonas de lisis, y si vemos bien más cercano podemos ver geodas a nivel de los cóndilos. Para continuar en el estudio de la infección de fractura, ¿qué otros estudios, qué estudio de imagen debemos pedir, ¿no? ¿Cuál no puede faltar? Por supuesto, la radiografía, aunque tiene una baja sensibilidad y especificidad, es el primer paso. Después, lo otro que disponemos es un centellograma marcado con ciprofloxacina, que en general lo piden cuando plantean una pandiafisitis, para aclarar el diagnóstico o la extensión lesional. La tomografía la solicitan sobre todo para ver si hay áreas de secuestro y para planificar los márgenes de resección, y si la fractura está consolidada o no también muestra. La resonancia más que nada es para planificar la cirugía y los puntos de resección, y el PET sobre todo puede llegar a diferenciar una fractura infectada de una no infectada.
Nuevamente hicimos diagnóstico de nuestro paciente, tiene una infección de fractura, ya sea porque tiene signos fluxivos a nivel del abordaje quirúrgico, o porque vino fistulizado, o porque tiene una pseudoartrosis, y sumamos criterios de diagnóstico. Bueno, llegamos al diagnóstico de infección de fractura, debemos clasificarla. La clasificamos temporalmente, como podemos ver en el primer recuadro, y es aguda, menor a 2 semanas, retardada o retrasada de 2 a 10, y pasada las 10 semanas es una infección de fractura de evolución crónica. Segundo paso, hay que ver si esa fractura está estable o no, y si está estable, si tiene callo óseo o no. Y en tercer lugar, en qué paciente se presenta, si es un paciente sano, sin comorbilidad, si es un paciente que tiene factores de enfermedad a nivel local, factores de riesgo local, y después factores de riesgo sistémico, que es un paciente que en realidad tiene contraindicado un tratamiento quirúrgico, que son los de tipo C. Establecimos temporalmente frente a qué tipo de infección nos encontrábamos, entonces vamos a ver el tratamiento. Paciente con infección aguda, menor a 2 semanas, tiene que indicarse la conducta terapéutica, es debridamiento quirúrgico con retención del implante, porque allí la fractura está inestable, seguido de 6 a 12 semanas de antimicrobianos. La infección retardada va a ser tratamiento quirúrgico, debridamiento. Si el implante está estable, se retiene. Y si el implante está flojo, debe ser cambiado, más seguido de 12 semanas de antimicrobianos. Y este grupo de pacientes en realidad ya deben de quedar con tratamiento antimicrobiano supresivo pasadas las 12 semanas hasta lograr la consolidación de la fractura. Luego, en ese momento, el equipo traumatológico retira el implante, se vuelve a cultivar y se vuelve a tratar. Habitualmente se trata unas 8 semanas posteriores al retiro definitivo del implante y puede llegar a suspenderse el plan antimicrobiano, que no es menor. Y la infección crónica consta de, con una fractura consolidada, tiene indicado retirarse el implante, debridamiento de tejidos y tratamiento antimicrobiano por 12 semanas, ¿no? 8 a 12 semanas. Ahora, si la fractura no está consolidada, deben de cambiar el implante o colocar un espaciador de cemento de acuerdo a las características del paciente y de la fractura, seguido de 12 semanas de antimicrobiano. Si esa fractura no estaba consolidada y se cambió en realidad el implante, debe seguir con antimicrobianos supresivos, como la retardada, como hablamos previamente, hasta que la fractura consolide. En ese momento se puede suspender el antimicrobiano. La etiología de las fracturas infectadas de nuestro centro, nuestros datos, mostraron que predominan los cocos positivos y un porcentaje que no es menor de bacilos gram negativos, enterobacterias y luego pseudomonas y acinetobacter. Tenemos a destacar de estos datos que la meticilino resistencia en coagulasa negativo, en la mitad de los casos está presente, y las enterobacterias multiresistentes representan 1/3 de los aislamientos de las enterobacterias, o sea que no es menor y por eso la cubrimos con nuestro tratamiento empírico. Del tratamiento antimicrobiano empírico de la infección de fractura, ya lo hablamos, cubrir cocos positivos meticilino resistentes y enterobacterias multiresistentes. En la infección aguda, ¿no? Porque son microorganismos de perfil hospitalario. Ahora, en la infección crónica, los principales responsables son coagulasa negativo, Cutibacterium, Propionibacterium o Corinebacterium. Entonces, el plan antimicrobiano empírico que recomendamos en un paciente que viene con una infección de fractura y que se opera y se toman cultivos, establecemos el plan en base a un glicopéptido, vancomicina y amicacina, pero también podría ser combinado con ertapenem, carbapenémico de menor espectro o con meropenem. Con resultado de cultivos decalamos el plan antimicrobiano, lo mismo, la recomendación es igual, elegir un betalactámico si está disponible según el antibiograma, hacer biterapia, dosis de antimicrobianos elevados y evitar quinolonas y rifampicina en la primera etapa. Y en la fase de consolidación o vía oral, elijo antimicrobianos con buena entrada en el hueso e intercelular. Para compartir los resultados de nuestro comité de infecciones del Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología,
Nosotros hace ya un tiempo que estamos haciendo una vigilancia activa de colonización digestiva por microorganismos extremadamente resistentes. Se les hace el cultivo el día 0, el día 2 y el día 7. Se establece un aislamiento preventivo y la población objetivo a las cuales se les realiza estos cultivos de vigilancia son pacientes que egresan de CTI y pacientes que egresan de otros centros hospitalarios de Montevideo. Nuestros datos mostraron en el periodo enero-mayo de este año que se realizaron 167 hisopados y se detectaron 5 colonizaciones. Esto permitió evitar la dispersión de un brote. La aparición no hubo brote. Se establecieron o se ajustó la profilaxis quirúrgica de acuerdo al grado de colonización. Entonces eso brinda mucha información realizar esta vigilancia activa, porque bueno, la colonización es algo no tan frecuente, pero cada vez vamos a empezar a hallarlo con mayor frecuencia. Y después establecimos una pauta de tratamiento empírico para todos los pacientes que se iban a operar, ya sea de prótesis o de fracturas. El tratamiento empírico toma en cuenta el grado o el riesgo de colonización por microorganismos multiresistentes que tiene el paciente. Y lo aplicamos a todos los pacientes que van a ser operados. Esto permite unificar un poco los criterios y la terapéutica. Lo otro importante es que en este último periodo, el año pasado en realidad, se detectó un brote de Klebsiella productora de carbapenemasa de tipo A con los exudados de vigilancia. Este brote duró 8 semanas. Hubo 12 pacientes, fueron los implicados, 10 infecciones con una mortalidad muy alta, cerca del 80%, pero esto se dio en el contexto de la apertura del centro de referencia COVID-2, por lo cual todos estos pacientes estaban en área de CTI, estaban críticamente enfermos, estaban coinfectados con una neumonitis SARS-CoV-2 grave y más una infección por Klebsiella productora de carbapenemasas. Y bueno, cuando se detectó el brote se establecieron medidas de abordaje multimodal que se basaba en la educación, el lavado de manos, la higiene ambiental y el monitoreo de los cumplimientos de las medidas de aislamiento y del uso de equipo de protección personal. Y otro brote que se detectó por el equipo del Comité de Infecciones fue la aparición repentina del aumento de número de casos de infección de sitio quirúrgico por Serratia. En ese caso se llegó se detectaron 8 pacientes y de la investigación surgida del brote se vio que el equipo quirúrgico utilizaba clorhexidina jabonosa para el lavado de los tejidos dentro de bloc y no respetaba la indemnidad, lo usaba a pesar de que la piel no estuviera indemne. También se abordó con una estrategia multimodal y bueno, y después, posterior, se continúa haciendo auditoría de las descripciones operatorias con el objetivo de encontrar nuevos eventos y los hemos encontrado y se ha trabajado sobre todo en la educación. Y bueno, en cuanto al aprendizaje de esta patología es fundamental que sea abordado por un equipo multidisciplinario. La comunicación entre los distintos actores es fundamental. Eso hace que tengan mejores resultados, recuperación más temprana del paciente. Se beneficia el paciente y también el equipo tratante. Es fundamental la prevención, como hablamos en los tiempos pre, intra y posoperatorio, estar muy atentos porque es fundamental evitar el desarrollo de estas infecciones. La etiología más frecuente estuvimos hablando, los cuadros agudos se puede retener el implante. En cuadro crónico el implante debe retirarse. Y los antimicrobianos, la primera etapa parenteral, recomendemos 7 a 10 días, es suficiente. Elegir 2 moléculas, asociar antimicrobianos, dosis alta, elegir betalactámicos en la primera etapa. Y si tengo opciones de rotar a vía oral, bueno, lo voy a rotar y elegir antimicrobianos con buena entrada al hueso e intracelular.
Bueno, muchas gracias. Les deseo buen aprendizaje.